y ahí sale una tira completa. Esa tira completa la tiramos, sí. Esa tira completa la ponemos acá, la tiramos completo y ahí yo la enrollo. Fui como de esos típicos niños que sabía dibujar y pintar y entonces estaba metido en todos los talleres que había de arte y la verdad que no sé si podría ser otra cosa en realidad. La verdad como que no sé si realmente tengo una preocupación por los nuevos medios. Me parece que el problema no está ahí, sino más bien estoy preocupado en base a problemáticas que estoy como metido en ese momento, tratar de descubrir o tratar de llegar a cuál es el mejor elemento con el cual se puede leer esa problemática. Yo trabajo a partir de un concepto que me interesa y a partir de eso trato de ir escogiendo los materiales y en base a esos materiales también trato de hacer un contraste, de jugar con la tensión que se pueda producir entre los elementos. Por ejemplo, en estas obras que se llama TLC, hago un contraste entre lo orgánico y la luz. ¿Cachai? Ahí está en la galería animal y están puestas siempre de distintas formas. Aquí está en California y esa es en la Bienal de La Habana. ¿Cachai? Ahí se ve la cantidad. Aquí están exhibidas como si fueran piezas de museo de arqueología. En mi trabajo en general me interesa todo lo que tiene que ver con el poder, no como estetización del poder, sino como las cosas que produce en el ser humano y cómo eso uno lo lleva a metáforas, ¿no? Me interesa mucho la contingencia política, lo que está pasando, cómo quedar indiferente a eso y cómo no trabajarlo, ¿no? Desde otro lugar, desde tu condición de artista, qué sé yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, por mi parte, me hago cargo de esos intereses y trato de gatillar cosas a partir de eso. Eso es como mi interés. Tratar de tocar problemas desde otro lugar, desde el lugar del arte, desde lo lúdico, desde la ironía, ¿no? En el 2009 se me avisa que se encontraron restos de mi padre, ¿no? Entonces empieza todo un proceso de investigación con el Instituto Médico Legal y a partir de eso se nos informa que estos cuerpos fueron fusilados primero, dinamitados y luego en el 78 lanzados al mar. Entonces esa es la explicación que se nos da a nosotros y por lo tanto los restos que se encuentran son fragmentos óseos que quedaron en la fosa, digamos, del trabajo mal hecho de los milicos en el fondo, ¿no? Y entonces a partir de esa historia yo decido hacer una obra para sacarse de encima, digamos, esa cosa tan fuerte que no era capaz de asimilar totalmente. Es un entramado. Lo interesante para mí, a partir de eso, es que esto se hace por medio de un análisis de ADN nuclear, que tiene una paradoja a la vez, porque los análisis de ADN nuclear se empiezan a hacer a partir de la caída de las Torres Gemelas, un 11 de septiembre también, y que evidentemente en las Torres Gemelas tampoco quedó nada que se pudiera reconocer a simple vista, entonces se invirtió mucho dinero para poder hacer un tipo de reconocimiento por fragmentos óseos. Entonces es como estas cosas vuelven, ¿no? Como esta historia que siempre se repite, ¿no? Y es muy curioso que sea el 11 de septiembre, qué sé yo, y que por medio de ADN nuclear, en el fondo, se pueda dictaminar que un hueso pertenece a tal o cual persona, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me parece súper interesante porque además abre un nuevo enigma, una nueva forma de identificación, una nueva forma de hablar de la identidad de alguna manera, ¿no? Y a pesar de que te entrega, en mi caso, dos fragmentos de huesos, dos dientes en el fondo, uno puede decir, y eso es lo bello a la vez, que en esos huesos está lo único y lo particular, lo irrepetible de esa persona, que no está en nadie más. El trabajo aborda este nuevo tema de la identidad con estas especies de objetos que son como una especie de luciérnagas que están flotando en el aire, ¿no? Y que como dice Sergio Rojas en un texto que escribió, nadie podría decir esto es una persona. Sin embargo, son organismos, son fragmentos unidos que logran armar una especie de organismo. Y que flotan con este cruce entre la luz, que podría ser en el fondo la metáfora, ¿no?, de aquello que se quiso hacer desaparecer a toda costa y que pese a todo eso igual aparece, ¿no?, y está ahí dando luz.
Y eso contrastado con elementos como el agua, que en este caso puede tener que ver con la limpieza constante, ¿no? Como tratar de limpiar este tema, tratar de sanarlo de alguna manera, pero también tiene que ver con el mar, también tiene que ver con estos cuerpos flotando, suspendidos, como a punto de caer, pero que nunca cayeron, ¿no? Y que logran dar luz. El proyecto de ADN es un proyecto que va más allá de mi propia historia, es un proyecto que toca todas las identificaciones también, ¿no? Hoy día los 43 mexicanos que desaparecieron, los estudiantes, están siendo buscados por medio de análisis de ADN nuclear. Es muy difícil que encuentren un cuerpo completo. Los cuerpos que se caen al mar de los inmigrantes también son reconocidos por medio de ADN porque en el mar se descompone muy rápido el cuerpo. Entonces, la forma en cómo se escribe la historia hoy día, cómo se reescribe la historia, también tiene que ver incluso con análisis de ADN. A partir de eso, esta obra no solo toca la historia de Chile, toca todo el tema de la identificación y cómo eso afecta hoy día el tema del reconocimiento, el tema de la identidad actualmente, ¿no? Entonces, no se trata solo de mí o de un problema puntual, parte desde mi historia, de una cosa muy personal, pero son problemáticas que tienen que ver con un interés mucho más amplio. No sé si me gustan algo de lo que hago. Finalmente lo que me pasa es que sufro harto con los trabajos, no duermo. Como que también muchas veces me cuestiono, ¿no? ¿Qué también me hace esto, ¿no? Pero por ejemplo con las obras de ADN, que recuerdo mucho la primera vez que la conecté, porque todo está en teoría, un montón de cosas técnicas que todo era en teoría. Y además con todo lo emocional contenido que tenía esa obra, con todo el proceso que había sido investigación, que había ido al Instituto Médico Legal, que me había conseguido huesos humanos reales para hacer la obra, el trabajar, el armar las piezas con las mismas... Había una carga muy fuerte en esa obra que no se había vaciado hasta el momento en que llegué ese día, digamos, que ya estaba todo instalado, estábamos un grupo de personas que me habían ayudado y decidimos ya, ok, vamos a aprenderla y a ver qué pasa. Y la aprendimos y empezó a funcionar todo, las mangueritas se empezaron a llenar de agua, empezaron a funcionar todas las fuentes y empezó a sonar el sonido completo de las 33 fuentes, que era al final como una cascada, y eso fue así una cosa así como, wow, impresionante, y se empezaron a caer las lágrimas de toda la contención al final que había significado todo eso, y que no me había pasado antes con otro trabajo, que esto tenía que ver con una cosa muy también personal. Y eso, que te provocara eso, fue fantástico, así como, esto es lo que yo necesitaba, y después ver eso mismo reflejado, por ejemplo, de la gente que entraba por el metro, porque la Galería de la Memoria, en el Museo de la Memoria, está conectado con el metro, entonces tienes público que no está vinculado directamente con las artes visuales. Entonces, chicos que llegaban empujándose de colegio, qué sé yo, y entraban y quedaban paralizados frente a la obra, ¿no? Como tenía esa cosa que, de nuevo, iba más allá, ¿no? Y eso era muy gratificante poder percatarse que en el fondo se lograba esa cosa como media zen que tenía la obra, media meditativa, media reflexiva, ¿no? Finalmente, ¿no? Que lograba que los cabros chicos se quedaran así como, ¿qué es esto? ¿Cachai? La gente quedaba paralizada. Llegaba y sin leer la ficha, sin nada, quedaban ahí como sin saber qué es esto. Y que bueno, seguramente tiene que ver con esta cosa oriental, ¿no? Del agua corriendo, el sonido de la cascada. Pero eso era súper emotivo, ¿no? Como lo que pasaba ahí. En Valparaíso, recuerdo en la inauguración, así gente que se me acercó y me decía, estoy impresionado, me ha llegado mucho. Y ahí no había descripción tampoco detallada. Entonces, en ese caso, lograr, con una obra tan compleja, ¿no? Con un tema tan horroroso, de alguna manera, lograr hacer algo reflexivo, hasta bello, de alguna manera es gratificante también.